Buenas. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta máster de formación. Quiero que me respondan en el chat si se escucha y se oye bien. A ver. Por el chat, si se escucha y se oye bien. Genial. Bueno, si quieren que empecemos realmente con esta segunda formación, quiero que me tienen mucho fuego en los comentarios por el chat. Así arrancamos con todo, arrancamos con toda la energía. Vamos a tirar muchísimo fuego en la sala. So, bien. Genial, chicos. Bien, voy a buscar la formación en 2 segunditos y empezamos con todo. A ver. Cierres. Bien. Perfecto. Continuamos. Bueno, como estuvimos mencionando recién, vamos a dar ahora lo que es la parte de cierres. Bien, la parte de cierres, que es lo que sería después ya de presentar el negocio, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla y arranquemos. Perfecto. A ver que voy a cerrar esto. Listo. Bien, chicos, comenzamos. Vamos a dar hoy ahora lo que es la parte de cierre, de cerrar el negocio. ¿Qué quiere decir el cierre? Cuando cerrás, digamos, con la idea de la persona de ya comenzar a realizar este negocio, de ya comenzar a ejercer el negocio, ya comenzar a capacitarse y al mismo tiempo a desarrollarlo, a empezar a tener estos 2 pilares, digamos, del network marketing para realizar lo que nosotros estamos desarrollando y lo que estamos compartiendo justamente. Así que comenzamos en esto. ¿Cuáles son los pasos a seguir para dar un pre-cierre? Porque nosotros, para dar un cierre, digamos, un cierre en general, lo dividimos en 2 partes, en un pre-cierre y en un cierre final, ¿bien? El pre-cierre es lo que nosotros hacemos, digamos, una serie de pasos, una serie de 8 pasos a hacer para antes de dar el cierre final, para antes de ya comprometernos con el prospecto, digamos, a ya empezar a realizar el negocio, a entablar un seguimiento o a directamente firmar, ¿bien? Y bueno, estos pasos a seguir para empezar con la primera parte, con el pre-cierre, digamos, antes de ya llegar a ese cierre final, es saludar, que sería el primer paso, saludar y mostrar como esa primera impresión. El segundo sería presentarse, el tercero es contar nuestra historia y luego edificar también al socio que nos presentó, que eso es opcional, en el caso de que nosotros le demos un cierre a un colega. El cuarto sería preguntar qué fue lo que más le gustó de todo lo que vio en el caso de que se trate de un prospecto, de un socio, ¿bien? O partir desde la respuesta que nos dio posteriormente si se trata de nuestro prospecto. El quinto paso es arrancar con la explicación y repaso del negocio. El sexto es aplicar las 5 reglas de oro macizo. Séptimo, fomentar su prioridad. Y octavo, finalizar pre-cierre con una pregunta de puntuación en base al interés del prospecto. Así que vamos a pasar a explicar el primero, ¿sí? Cuando nosotros saludamos, cuando abrimos esa videollamada, ya sea
que nosotros la abramos, digamos, porque se trate de nuestro prospecto y nosotros le demos el cierre, o porque nos agreguen a esa videollamada porque se trate del prospecto de un socio, pero nosotros cedimos a darle ese cierre a nuestro colega, nosotros tenemos que dar una primera impresión. No tanto si somos lo que le damos el cierre al prospecto, sino también si un colega le da el cierre a nuestros prospectos. Nosotros también tenemos que dar una primera impresión, ya sea que nosotros no demos el cierre, pero nosotros tenemos que dar esa primera impresión. Y para eso nosotros tenemos que preparar el terreno, como se dice, ¿bien? La primera impresión es la más importante, es la forma en cómo nosotros empezamos, le damos ese impacto a la persona antes o en el momento en que nosotros ya la saludamos. Al momento de iniciar la videollamada o ser agregado a ella, como lo estuve mencionando, lo primero que debe ver el prospecto es a una persona importante. Por ende, debemos tener una buena presencia. Desde cómo nos vestimos, la prolijidad de nuestro corte de cabello, etc. Debe ser impecable, incluyendo también el lugar en donde estamos, que debe ser mostrando un fondo agradable, desde un ventanal con un buen paisaje hasta inclusive una pared con un color formal o incluso una lona de promoción de marcas. Esto va a dar una buena impresión al prospecto y al mismo tiempo mostraremos valorar la edificación de nuestro socio, si es que nos las dio, porque la realidad es que cuando nosotros le damos un cierre al prospecto en socio, para eso nuestro socio nos superedificó a nosotros. Entonces nosotros valoramos esa edificación que nos da nuestro socio cuando nosotros mostramos realmente ser profesionales con este negocio al dar al dar esta primera impresión. Una vez dada en ese momento una buena impresión, deberemos saludar de manera educada al prospecto, siempre sonriendo, demostrando ser empáticos y simpáticos a la hora de hablar. Bien, o sea que una vez que mostramos esa primera impresión con una buena sonrisa, saludamos a la persona. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Y ahí pasamos al segundo paso, a presentarnos. Una vez que saludemos al prospecto, nos vamos a presentar, dando nuestro nombre, nuestra edad y de qué lugar somos. Esto va a proporcionar confianza a la persona, ya que sin conocerla, nosotros nos estamos abriendo a contarle sobre nosotros, principalmente con el paso 3. Pero voy a dar un ejemplo primero del paso 2, de presentarnos. Cuando nosotros nos presentamos, damos nuestro nombre. Hola, buenos días. Cuando saludamos, bueno, me presento. Mi nombre es Luciano Serpa, tengo 25 años de edad y soy de Tucumán, Argentina, de Villa Carmela en Tucumán. Esto, justamente, es como le dije, va a proporcionar confianza a la persona, porque nosotros nos estamos presentando sin siquiera conocer a la persona. ¿Bien? Y ahí nosotros también podemos preguntarle a la persona. Podemos preguntarle, bien, comentame un poquitito de vos. Ahí más o menos, ahí puede pasar dos cosas. Si nosotros estamos dándole un cierre al prospecto de un socio, obviamente nuestro socio nos tiene que dar un par de detalles de ese prospecto antes de esa videollamada. Nos tiene que decir, bueno, mira Lu, necesito, por ejemplo, un cierre, que es lo que estuvimos explicando en la formación anterior. Lu, necesito que me des un cierre si podés para después de las 8. Y yo te voy a confirmar si tengo disponible. Entonces te voy a decir, sí, mira, tengo disponible, qué sé yo, después de las 9. Vos arreglas con el prospecto y ahí vos me comentás un poquito sobre el prospecto. Bien, el prospecto se llama Natalia, es de tal lugar y más o menos se dedica a tal cosa. Entonces yo más o menos ya tengo una pequeña idea. Y acá yo le voy a, o sea, el colega que le da el socio, o vos, digamos, si das el cierre, le podés decir a la persona, bien, Nati, ahí me estuvo comentando un poquitito Nicolás sobre vos, me dijo que sos de Tucumán, Argentina, que estás dedicándote a cierta actividad, así que comentame un poquitito sobre vos. Y una vez que nosotros nos presentamos, podemos también darle ese lugar a la persona para que la persona hable un poquitito sobre ella, para que nos diga de dónde es, cómo se llama, a qué se dedica o qué es lo que está haciendo o si está desempleado. Y ahí la persona una vez que nos cuenta. Y una vez que la persona nos cuente, nosotros vamos al paso 3, a contar nuestra historia y luego edificar al socio que nos invitó, si es que nos invitó. Luego de presentarnos, le vamos a contar, digamos, le contaremos al prospecto sobre nosotros en 2 puntos. El primero es qué hacíamos antes de iniciar el negocio que estamos presentando.
Y segundo, ¿en qué le benefició nuestras vidas desde que iniciamos el proyecto, no tan solo en el ámbito financiero, sino también como personas en base al sistema educativo y al aporte en el equipo? Entonces nosotros acá en el primer paso le comentamos a la persona qué es lo que hacíamos antes de emprender en este negocio. Estábamos desempleados, estábamos trabajando en un negocio tradicional, estábamos haciendo esto, etcétera. Bien, le contamos. Y después de eso, en el segundo paso, le vamos a comentar cuál es el beneficio que nos trajo a nosotros, cuál es el beneficio que nos trajo a nosotros, que nos dio, que el beneficio que nos dio a nosotros empezar a realizar este proyecto. Ya sea por ahí en el ámbito financiero, como decirle que yo gracias a esta oportunidad tuve la posibilidad de tener ganancias sin siquiera gastar dinero en mi bolsillo en comprar estos suplementos y revenderlos, y sin embargo yo obtuve una comisión por revenderlos justamente. Y, y bueno, y también en lo que es en el sistema, en el aporte del sistema educativo por el equipo. Porque si bien nosotros tenemos que tener en cuenta que gracias al sistema educativo obviamente estamos aprendiendo a cómo desarrollar el negocio. Pero por otro lado tenemos un equipo que nos está ayudando también todo el tiempo, porque por ahí hay cosas o dudas que por ahí capaz que el socio que nos refirió al proyecto capaz estuvo ocupado y no nos pudo responder esa duda en el momento, digamos, en que nosotros la necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos también un equipo que nos puede ayudar con cualquier duda que necesitemos sacarnos. Por eso es que está el grupo, justamente, para que uno haga preguntas, para que pregunte sobre alguna duda que tenga, y cualquier persona que esté disponible en ese momento se lo va a responder. Esa es la idea que nosotros tenemos que transmitir, que nosotros acá no solamente tenemos un sistema educativo, digamos, en donde este sistema educativo sirve para que nosotros justamente aprendamos a cómo realizar el proyecto, sino que también tenemos un equipo, digamos, de socios en donde todo el tiempo nos están ayudando. Bien, porque la idea de esto es que tengamos un equipo, y que nos ayudemos entre todos. Y así como nosotros ayudemos, también que nos ayuden. Esto sucedería por viceversa. Ahí estaba viendo si lo estaba grabando. Bien. Imagínate que en un empleo tradicional, la realidad es que muchos se matan por un puesto de trabajo, y eso es lo que no sucede acá. Acá nosotros te ayudamos a crecer, te ayudamos a progresar, te ayudamos a trabajar y te enseñamos a trabajar en equipo. Esa es la idea que nosotros transmitimos en este modelo de negocio, y es lo que se hace en este modelo de negocio: trabajar en equipo, justamente, trabajar en conjunto para que esto funcione y para que lo podamos desarrollar cada día mejor. No tan solo por el sistema educativo, sino también por esa ayuda que tenemos con nuestros colegas, ¿bien? Así que bueno, pasamos de ahí al paso 4, preguntar qué fue lo que más le gustó de todo lo que vio en la presentación. En el caso de que se trate del prospecto de un socio, haremos una pregunta, aunque nuestro socio ya se la haya hecho posteriormente. O sea, le volvemos a hacer esa pregunta a nosotros, aunque nuestro socio ya se la haya hecho posteriormente, porque eso es lo que nuestro socio le pregunta una vez que termina de ver la presentación el prospecto. Cuando el prospecto termina de ver la presentación, ahí la primera pregunta que le hacemos apenas termina esa presentación es: ¿qué fue lo que más te gustó de todo lo que viste? Y el prospecto nos dice. Y ahora, cuando nosotros le damos ese cierre a un colega para que nos los dé, nuestro colega va a repetir esa pregunta, ¿bien? Aunque nosotros ya se la hayamos hecho. Esto va a ayudar a que la persona recuerde su punto de foco del negocio, o sea, cuál es la parte que más le interesó de lo que vio en la presentación. Y al darnos esa información en parte, ya tendremos una pequeña información de cuál es el punto de foco de la persona para redactar un ejemplo en base a nuestra experiencia en el proyecto. Por ejemplo, si el prospecto nos responde cuando le hagamos esta pregunta: me interesó la parte de recomendar un producto sin gastar dinero de mi bolsillo. Nosotros le vamos a responder dando un ejemplo propio de lo que ya hayamos vivido. Eso fue lo que más me gustó cuando me enteré de este negocio. Hasta el momento he promovido suplementos sin tener que gastar dinero en comprarlos y revenderlos. Y sin embargo, he ganado comisiones por hacerlo. Entonces nosotros, digamos, en base a lo que a la persona le interesó, nosotros le podemos dar un ejemplo, ¿bien? Para que le mostremos a la persona que nosotros ya vivimos una experiencia en base a lo que a la persona le interesó del negocio. Una vez que pasa eso, si el prospecto es nuestro, obviaremos la pregunta e iniciaremos desde la información que nos dio como punto de partida para dar el ejemplo propio. Bien, esto quiere decir, porque lo anterior, lo que yo expliqué, es cuando el prospecto es de un colega, ¿sí? Y nosotros le damos el cierre. Nuestro colega nos pidió que le demos el cierre a su prospecto.
Pero ¿qué pasa si el prospecto es nuestro y nosotros le estamos dando el cierre? Obviamente no le vamos a hacer la misma pregunta que ya le hicimos anteriormente, simplemente vamos a tomar lo que nos respondió y se lo vamos a afirmar. Por ejemplo, perfecto, Juan, me mencionaste anteriormente que lo que te gustó de lo que habías visto era la presentación, lo que te gustó de lo que viste en la presentación era la parte en donde ganabas una comisión por recomendar el producto sin tener que comprarlo para luego revenderlo, ¿cierto? Entonces nosotros es como que estamos reafirmando lo que la persona nos dijo y eso hace que la persona también recuerde su punto de foco. Una vez que nuestro prospecto afirme nuestra pregunta, porque eso es lo que nos dijo él, pasaremos a darle un ejemplo en base a eso. Bien, Juan, bueno, eso es justamente lo que a mí me gustó cuando conocí esta propuesta y desde entonces he ganado comisiones por cada venta que realicé sin gastar un solo centavo de mi bolsillo. Bien, entonces nosotros le damos una respuesta similar a la que le dimos recién. Vamos al mismo punto. Ahora, vamos a lo que es el paso 5. Arrancamos con la explicación y repaso del negocio. Una vez dado el ejemplo en base a lo que le interesó a la presentación al prospecto, pasaremos a darle como un breve resumen detallado del negocio, como un repaso de la presentación. Esto sirve para que el prospecto pueda comprender con más profundidad el negocio, ya que la primera vez que vio la presentación es muy probable que no le quedó del todo claro el negocio. Recordemos que siempre que adquirimos una información, solo nos queda en la cabeza el 30% de la información, y es necesario repasar esa información de 2 a 3 veces más para entenderla casi por completo. Por eso es que es necesario que una vez que el prospecto ya haya visto la presentación, y por más que te diga que entendió todo, vos igual de todas formas lo pones como en tema de charla y ahí le das como una explicación, un resumen del negocio. Bien, entonces entendiste que esto funciona de tal forma y esto es así y esto es así. Bien, y eso va a servir para que la persona pueda comprender mejor, porque la realidad es que nadie puede comprender una información compleja, digamos, al 100%. Es necesario siempre que haya un repaso. De 2 a 3 veces, mayormente de 3 veces o por ahí 4 veces para que la persona pueda entenderlo casi por completo. Y la idea de esto es que nosotros saquemos esa duda a la persona. Como dice en esta frase, nuestra misión en el cierre es que logremos hacer que el prospecto entienda el negocio lo mejor posible para que no le queden dudas. Esa es nuestra misión al momento de explicar el negocio en el cierre. Luego pasamos al paso 6. Acá está el 5, que esto lo tengo que modificar, pero este sería el paso 6. Aplicamos las 5 reglas de oro macizo. Las 5 reglas de oro macizo se basan en 5 preguntas según la respuesta está en las preguntas por Alan Pace. Alan Pace dice que si aplicamos bien estas preguntas a la hora de hacer un cierre con el prospecto, no hay forma de que la persona no se sienta interesada en realizar lo que le proponemos, ya que le haremos ver desde su punto de vista por qué quiere realizar el negocio y no desde nuestro punto de vista. Antes de hacer estas preguntas, le vamos a pedir al prospecto que anote en una hoja una pequeña lista de 9 frases. Una vez tenga a mano hoja y bolígrafo, le dictaremos la siguiente lista. Entonces nosotros, una vez que le explicamos el negocio a la persona, una vez que en teoría le sacamos todas las dudas a la persona y ya dentro de todo le quedó claro el negocio, porque hicimos, como dice, el repaso, ahí nosotros le decimos a la persona, bien, ahora te voy a dar una lista de 9 frases. ¿Tenés hoja y papel a mano? Así te la dicto para que la escribas. Y la persona va a buscar la lapicera y el papel. Una vez que la tenga, le vas a decir, bien, perfecto, bueno, ahora te voy a dar una pequeña lista de 9 frases y la anotes, ¿sí? Una abajo de la otra. Y le vas a dictar ingresos extras, libertad financiera, tener un negocio propio, más tiempo libre, desarrollo personal, ayudar a otras personas, conocer gente nueva, tener una jubilación nueva y dejar una herencia. Esas son las 9 frases de la lista. Una vez que anote esa lista, le diremos que nos dicte la lista que anotó. Y cuando la dicte, le diremos que pasaremos a hacer una serie de 5 preguntas. ¿Bien? O sea que nosotros a la persona, una vez que le dictemos esa lista, le vamos a decir, perfecto, Juan. Perfecto, Juan. Bueno, dictame la lista que acabas de escribir para ver si escribiste todo correctamente. Y la persona te va a decir, ingreso extra, libertad financiera, tener un negocio propio, más tiempo libre, etc. ¿Bien? Y una vez que la persona te diga la lista, perfecto, Juan. Bueno, ahora te voy a hacer 5 preguntas muy importantes, ¿sí? Así que bueno, la primera pregunta es, y aquí vamos con la primera pregunta. De esta lista, ¿cuál es tu prioridad número 1? Eso le vamos a preguntar a la persona. Nosotros en realidad aquí le estamos diciendo a la persona, ¿por qué motivo te unirías hoy a mi negocio en Mercado en Red?
Entonces la persona no va a responder, va a leer esa lista que anotó y va a responder cuál es su prioridad número uno. Justamente cuando la persona repite esta lista, justamente la idea de que repita esa lista es de que la persona vea bien cuáles son las frases que anotó y no simplemente las haya anotado por anotar, no sepa bien qué es lo que anotó. Entonces cuando nosotros le decimos que repita esa lista y la persona repite bien esa lista. Y cuando nosotros le hacemos esta primera pregunta, la persona es como que hace un repaso de esa lista. ¿Se entiende cómo va la mano? Entonces, la persona es como que hace un repaso de esa lista, porque vuelve a leer la lista cuando ya la anotó y ya nos la repitió, y ahora la relee para elegir una prioridad número uno. Entonces, la persona ya 3 veces estuvo al tanto de esa lista. Entonces, ya tuvo como esa primera información, el repaso y el segundo repaso. Ya tiene bien, más o menos bien sabido qué es lo que escribió, qué es lo que hay en esa lista, cuáles son las frases. Entonces, ahí puedes redactar mejor cuál es la opción que va a elegir de las frases que anotó. Y cuando la persona te responda cuál es la que elige, vos le vas a hacer la segunda pregunta. ¿Por qué elegiste esa? Que nosotros en realidad le estaríamos preguntando por qué te unirías por ese motivo. Pero nosotros le hacemos la pregunta, ¿por qué elegiste esa? Dejamos que la persona nos diga por qué eligió esa prioridad. ¿Por qué, por ejemplo, eligió una libertad financiera? Bien, una vez que la persona nos responda, le hacemos la tercera pregunta. ¿Por qué es tan importante para vos eso? ¿Qué en realidad le estaríamos diciendo? Decímelo de nuevo, ¿por qué te unirías por ese motivo a nuestro negocio? Entonces la persona nos va a responder, nos va a decir desde su punto de vista por qué es tan importante para ella eso, esa prioridad, digamos, esa prioridad que eligió. Y nosotros, obviamente, nosotros tenemos que prestar muchísima atención a todo lo que dice la persona, porque todo lo que diga nosotros lo vamos a tomar como ejemplo para nosotros luego dar una explicación en base a lo que la persona dijo. Una vez que la persona nos responde a la tercera pregunta, vamos a pasar a preguntarle la cuarta. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener, por ejemplo, una libertad financiera? Bien, hagamos de cuenta que la persona eligió una libertad financiera. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener una libertad financiera? Acá dice prioridad que eligió. Bien, libertad financiera, ayudar a otras personas, dejar una herencia, lo que sea que haya elegido. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener y lo que la persona eligió? Que nosotros en realidad le estaríamos diciendo qué pasaría si no te unías a nuestro negocio. La persona nos va a decir cuáles son las consecuencias que ella cree que va a tener eh, si no tiene, por ejemplo, esa libertad financiera que estamos poniendo de ejemplo. Y luego que nos diga eso, le vamos a preguntar, bien, ¿por qué te preocupa tanto? Y lo que aquí en realidad estamos diciendo, aquí se pide que repitan su prioridad número uno. ¿Bien? Entonces, una vez que nos responda esas 5 preguntas, vamos a pasar al paso 7, fomentar su respuesta. Una vez que escuchamos al prospecto, vamos a contar nuestra historia en base a su prioridad. Esto le confirmará al prospecto que gracias al negocio que estamos realizando no solo obtuvimos la prioridad que él tiene o estamos en camino a obtenerla, sino que obtuvimos o vamos a obtener el resto de las otras prioridades que habían también en la lista. Esto quiere decir que una vez que la persona nos responde esas preguntas, ahí nosotros le vamos a contar nuestra historia en base a la prioridad que la persona eligió para demostrar de que nosotros ya obtuvimos esa prioridad o estamos en camino a obtenerla y que gracias a este negocio tuvimos la posibilidad de eso, de obtenerla o de estar en camino a obtenerla. Si volvemos al ejemplo de la prioridad de la libertad financiera, nosotros le decimos a la persona, bueno, mira, la realidad es que con este negocio, con el sistema educativo que te da este negocio, que es un sistema educativo realmente muy bueno, yo aprendí algo que antes no sabía. Yo aprendí que nosotros para llegar justamente a esa libertad financiera que vos querés, Juan, nosotros necesitamos por lo menos tener un mínimo de 7 activos residuales. Y justamente este modelo de negocio de network marketing te va a dar un activo residual, ¿bien? Pero para eso, obviamente, nosotros necesitamos dedicarle realmente a este negocio, hacer las cosas bien para que podamos llegar a construir ese activo financiero. Y una vez que construyamos ese activo financiero, nos va a dar un ingreso de dinero pasivo. Bien, quiere decir que vamos a tener un ingreso de dinero todo el tiempo sin que nosotros hagamos nada. Eso es un activo residual, que nosotros sin dar nuestro tiempo, sin estar presente en nuestro negocio, nosotros vamos a seguir teniendo facturación. Y eso es un activo residual, que eso normalmente te lo da, por ejemplo, un alquiler, unas bienes raíces. Bien, pero ¿qué es lo que pasa?
los empresarios normalmente invierten más que nada en bienes raíces. ¿Por qué nosotros no podemos, por ejemplo, invertir de golpe en bienes raíces? Porque no tenemos el capital. Esa es la realidad. Y el network marketing es un modelo de negocio que le permite a cualquier persona promedio, a cualquier persona que no tenga dinero, en poder construir un activo financiero, para que una vez que construya un activo financiero con este sistema de negocio, con esa facturación que le genere ese activo financiero pueda invertir en otros activos financieros grandes, para poder obviamente llegar a esa libertad financiera. Y eso es lo que este negocio me ha enseñado a mí. Entonces nosotros, diciéndole eso a la persona, le demostramos que nosotros, gracias justamente al sistema educativo de este negocio, hemos aprendido a cómo llegar a esa libertad financiera, que no lo podríamos haber hecho si no hubiésemos tomado la decisión de emprender en esto, si hubiésemos seguido haciendo lo que estábamos haciendo anteriormente. Una vez que fomentamos la respuesta, una vez que damos una historia en base a la prioridad que la persona eligió, vamos a pasar al paso 8, finalizar el precierre con una pregunta de puntuación en base al interés del prospecto. Aquí pasaremos a preguntarle al prospecto. Bien, te voy a hacer una pregunta, Juan. Del 1 al 10, siendo que un 10, estás interesado en comenzar a desarrollar ya el negocio, ¿cómo lo calificas? El prospecto te puede responder de 3 formas, con 3 puntuaciones. Te puede responder de un 1 a un 5, de un 6 a un 8 o un 9 o 10. ¿Sí? Si el prospecto te responde de un 1 a un 5, es porque no se encuentra interesado. En ese caso, simplemente vamos a pedir disculpas por quitarle su tiempo y procederemos a despedirnos, siempre mencionándoles que si lo considera, aquí estamos abiertos a escuchar. Bien, siempre le decimos eso a la persona cuando la persona no nos dice que no está interesada. Aquí nos lo está diciendo con una puntuación. Bien, entonces nosotros agradecemos por su tiempo, porque la realidad es que el tiempo es valioso y nosotros tenemos que entender eso, digamos, no tan solo por la persona, sino por nosotros mismos. Y le agradecemos a la persona por el tiempo que se dio, por el tiempo que nos dio, tomándose el tiempo de ver, de escucharnos cuando lo contactamos, de ver la presentación y de escucharnos ahora en el cierre. Entonces, y ahí le decimos que que si lo considera, aquí vamos a estar abiertos a escucharlos. O sea, no es que nosotros nos enojamos, por así decirlo, porque la persona no se interesó. No es que nos enojamos y sentimos que hemos perdido tiempo en contactarlo, en presentarlo y en darle este cierre. Porque ese tiempo no lo perdemos, porque ese tiempo a nosotros nos sirve de práctica. Como le dije, todos los fracasos sirven para que nosotros aprendamos. Entonces, eso no es tiempo perdido, eso es tiempo que nosotros hemos cedido para poder desarrollar el negocio y para tener más habilidades, para practicar el negocio. O sea que esta persona no nos quitó tiempo, nos regaló tiempo para que nosotros podamos practicar este negocio. Entonces nosotros tenemos que sentirnos agradecidos por eso. Simplemente por eso es que pedimos disculpas, porque la persona es la que sí perdió el tiempo, porque ella no está realizando el negocio. Le pedimos disculpas por haberle hecho perder su tiempo y le decimos que si lo considera, aquí estamos abiertos a escucharlo. O sea que no nos cerramos. O sea que a que la persona, si nos dijo con esta puntuación que no está interesada, no nos cerramos a que ya no queremos saber nada. Le decimos que seguimos abiertos a escucharlo si lo considera. Y si la persona en algún momento se va, lo considera, comienza a pensar sobre este negocio, puede volver y decirnos, che, mira, lo estuve pensando y sí, creo que sí me gustaría saber más. Entonces ahí vos ya le das otro cierre para cerrar bien las dudas. Bien, entonces le das esa opción a la persona, no le das como no es como que lo tachás directamente, sino que le decís que nosotros estamos abiertos a escucharlo si lo vuelve a considerar. Bien, pero obviamente siempre agradeciendo por el tiempo que nos dio esta persona. Ahora, por otro lado, si el prospecto responde de un 6 a un 8, quiere decir que está interesado, pero que no tuvimos las suficientes habilidades para sacarles todas sus dudas. O porque tiene un inconveniente que él cree que le impide realizar esta propuesta. Normalmente, ese inconveniente se trata del capital, de inversión, el cual le daremos una solución en breve. Cuando la persona, por ejemplo, nos dice que un 6 a un 8 es porque tiene una duda o porque tiene un inconveniente. Entonces nosotros le preguntamos, bien, contame, Juan, ¿te quedó alguna otra duda? ¿Te quedó alguna otra duda que no te la puedes sacar? ¿O tenés algún inconveniente que te impide empezar a desarrollar este negocio ya?
La persona te va a decir la duda o te va a decir el inconveniente. Que el inconveniente normalmente es el capital de inversión, que uno no lo tiene en el momento, a pesar de que el capital de inversión que se pide literalmente es mínimo, es de 2.500 pesos, no es nada, pero hay personas que no lo tienen y por ahí personas que están desempleadas con más razón. Entonces nosotros esas personas que nos digan la duda que tienen, se las sacamos a la duda, o si no sabemos responder esa duda, que lo ideal sería que sepamos responder esa duda, apalancamos a esta persona con un colega que tenga más experiencia en el negocio que nosotros para que nuestro colega le pueda sacar mejor esas dudas, ¿sí? Si nosotros no la podemos sacar, o si no, le sacamos la duda en el caso que sí sepamos responder. Ahora, en el caso que la persona tenga el inconveniente y el inconveniente sea, por ejemplo, el capital, que no tenga el capital en el momento, nosotros le damos esa solución. Le decimos, perfecto, no pasa nada que no tengas el capital, porque la realidad es que yo tampoco tenía el capital cuando comencé con esto. Y sin embargo, o le decimos que tenemos socios que no tenían el capital cuando comenzaron con esto. Y sin embargo, le dimos una serie de soluciones para que la persona sepa cómo conseguir ese capital. Esas soluciones van desde pedir dinero prestado hasta vender cosas de la casa que por ahí no ocupamos, que no necesitamos, vender cosas de algún amigo, que se lleva alguna moto, lo que sea que tenga, en venta, o de algún familiar, ¿bien? O trabajar en algo de manera temporal para que podamos conseguir ese capital y poder hacer esta inversión para ya asociarnos con el equipo, con la distribuidora, ¿bien? Entonces, cuando nosotros le damos esa serie de soluciones a la persona, una vez que le damos esa serie de soluciones, le damos un ejemplo muy bueno, digamos, que sirve para que la persona reflexione mucho. Este ejemplo es cuando, por ejemplo, le decís, bien, yo ahora te voy a dar un ejemplo. Si yo te digo que en 24 horas te voy a dar el título, te voy a dar el título de una casa. Bien, te voy a dar el título de una casa y vos para eso me tenés que dar 2.500 pesos. ¿Qué vas a hacer en 24 horas? Y ahí dejas que la persona lo piense un poquito. Y ahí le respondes. Y la realidad es que le vas a mover literalmente cielo, mar y tierra para que puedas conseguir ese dinero. Bien. Ahora, ¿por qué por una casa sí y por tu futuro no? Y ahí dejamos que la persona literalmente le estalle en la cabeza. Cuando le damos ese ejemplo a la persona, porque la realidad es que esto te va a dar muchísimo más que una casa a futuro, cuando le decimos eso a la persona, lo reflexiona y normalmente da la razón. Y una vez que la persona se saca esa duda o ese inconveniente, ya tiene lugar a darnos una puntuación de un 9 o un 10. Entonces le volvemos a hacer, una vez que le sacamos esa duda o ese inconveniente, ya le volvemos a preguntar, bien, entonces, ahora, llegamos a ese 9, llegamos a ese 10, y si el prospecto responde, bueno, con un 9 o un 10, ya pasamos directamente al cierre final. Una vez que le saquemos esa duda al prospecto o le ayudemos a tener una solución en el caso de que tenga algún inconveniente, nuevamente preguntamos la puntuación, como estoy mencionando, y en esta ocasión debería tratarse un 9 o un 10. Cuando el prospecto nos dé esa respuesta, pasaremos a realizar el cierre final preguntándole, bien Juan, ahora te preguntaré, ¿contás actualmente, esto sería en el caso que la persona tenga una duda, ¿contás actualmente con el capital para comenzar a desarrollar el negocio ya? Si el prospecto te dice que sí, entonces le preguntas, ¿cómo querés pagarlo? ¿En efectivo por depósito, con tarjeta de débito o por transferencia bancaria? Una vez que el prospecto te diga de qué manera prefiere, pasas a darle los datos para que él efectúe su pago en base a la forma de cómo él lo prefiera. Si el inconveniente del prospecto se trata de la falta de capital, procederemos a preguntarle si entre 3 a 7 días podemos contar con su palabra de que conseguirá el capital para arrancar con el negocio. Una vez entablados los días, pasaremos a darle el seguimiento. Bien, entonces, acá ya, cuando nosotros ya hacemos esa pregunta a la persona, si cuenta con el capital, y la persona nos dice que sí, nosotros con toda la seguridad del mundo, bien, ¿cómo lo querés pagar? Tal, tal y tal. Y cuando nos diga cuál es la preferencia, le vamos a dar los datos, ya sea si es por depósito, le damos lo que es la cuenta bancaria de depósito, si es por débito, crédito, lo hacemos con Mercado Pago, transferencia, ¿bien? De cualquier forma. Y ahí una vez que la persona ya firme, es cuando ya paga. Una vez que la persona paga es cuando firma y ya es socio nuestro, ya le empezamos a liderar. Y si no, le empezamos a dar un seguimiento cuando entablamos un periodo de tiempo, ¿bien? Para que la persona ya después de ese periodo de tiempo y ya tenga el capital, nosotros ya pasemos a proceder con este cierre final. Así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla, que literalmente ya se cierra la sala. Bien.
Así que bueno, chicos, cualquier duda, bueno, ya saben que esto lo vamos a hablar bien mañana. Y ahora cortamos sala, vamos a abrir, son las 4:40, vamos a abrir sala a las 4:45 y a las 4:50, a las 5 menos 10, vamos a iniciar con la siguiente parte de la formación, ¿sí? Así que bueno, vamos con todo y a seguir aprendiendo. Chau, chau.